están? Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 3. Y espero que ya estén tan o más entusiasmados que yo de comenzar esta sesión de español para sexto grado. Y como siempre ya nos acompaña la maestra Gaby Rivas. Bienvenida, Gaby. Hola María, qué gusto saludarte y qué gusto también poder saludar a nuestros alumnos de sexto grado. Pues antes de comenzar esta sesión, vamos con Ajolisto, quien nos tiene un mensaje muy importante. ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas, no salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de 1,5 metros entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus, cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón, por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Pues yo espero que en casa se encuentren muy bien y sobre todo con mucho entusiasmo por comenzar nuestra tercera sesión de trabajo con la práctica social del lenguaje 8. Adaptar un cuento como obra de teatro. Por favor, recuerden que si por algún motivo no pudieron acompañarnos en alguna de las sesiones anteriores o si quieren repasar o fortalecer algún aprendizaje, pueden ver los programas en el portal de Aprende en Casa 3. Así es, y yo estoy muy contenta porque, aunque no sé muy bien cómo terminaremos por adaptar Baby HP de Juan José Arreola como obra de teatro, ya comencé a imaginar la puesta en escena y siempre me ilusiona, la posibilidad de representar diferentes personajes, conocerlos, reconocerlos, sentirlos, entenderlos y de pronto, sin darme cuenta, ser uno de ellos, al menos durante un ratito chiquitito. ¿Y ya sabes qué papel quieres representar en tu obra de teatro, María? Aún no. Hace un ratito hablé con Mónica y le pedí ayuda urgente. Y como siempre, su respuesta fue muy amable y acordamos trabajar juntas vía telefónica al salir de aquí. Muy bien. ¿Y ustedes, alumnas y alumnos de sexto grado, ya seleccionaron el cuento que adaptarán como obra de teatro? Recuerden que pueden recurrir a su libro de lecturas. María les sugirió ayer que leyeran El león y el perrito de León Tolstoy. ¿Le echaron un ojo? Si no lo han hecho, hoy es un buen día para hacerlo, pero también para que yo les recomiende El gato, que es de Juan García Ponce y se encuentra en las páginas 38 y 39 de su libro de lecturas. No conozco ese cuento de Juan García Ponce, pero en la noche lo voy a leer. Además, por lo que dices, es muy breve, son solo 2 páginas. Bueno, pues como puedes ver, mi agenda comienza a saturarse gracias a las deliciosas actividades derivadas de esta clase. Por ello, te pido por favor, Gaby, que comencemos pronto. Me da gusto saber que disfrutas tanto la clase, María, y piensa que el trabajo que realizaremos hoy te será de utilidad al momento de realizar tu adaptación teatral. De eso no tengo ninguna duda. Por eso me siento más impaciente aún ya por iniciar. Y a todo esto, ¿cuál es el propósito de esta sesión? Qué bueno que me lo recuerdas, María. En esta sesión identificaremos las semejanzas y diferencias fundamentales entre las obras de teatro y los cuentos. Conoceremos las características de las voces narrativas en obras de teatro y en cuentos. Diferenciaremos el discurso directo y el indirecto y emplearemos verbos para introducir el discurso indirecto en narraciones y acotaciones. Y para realizar este trabajo, pues los textos leídos en clase seguirán siendo nuestro punto de partida. Yo disfruto mucho esta forma de trabajo.
¿Y qué materiales vamos a necesitar, Gaby? Vamos a necesitar nuestro libro de texto de español, cuaderno, algo con que anotar y, de ser posible, un diccionario. Recuerden tenerlo siempre a mano durante esta clase y también al leer en casa o al estudiar otras asignaturas. Así es. ¿Y con la lectura de qué texto comenzaremos el trabajo el día de hoy, Gaby? Con la de un cuento corto titulado Los Bomberos, del escritor uruguayo Mario Benedetti, sobre quien ya habíamos leído El otro yo. ¿Lo recuerdas? Sí, me acuerdo perfectamente. Es un cuento, como lo señala el título, sobre un joven que tiene otro yo. Y me impactó muchísimo lo que ocurrió cuando uno de los dos falleció. La verdad es que amo la literatura por eso. Y Gaby, ya que estoy recordando cuánto la amo, ¿podrías por favor comenzar ya? Mira, mi cerebro está como urgido de literatura. Necesito la primera dosis del día. Por favor, Gaby, suministrame esa dosis de literatura. Por favor, la necesito ya. Claro que sí, María. A continuación recibirás tu primera dosis de literatura del día. Perfecto, pero no la última. Eso pueden estar todos seguros. Muy bien. Los bomberos. Olegario no solo fue un as del presentimiento, sino que además siempre estuvo muy orgulloso de su poder. A veces se quedaba absorto por un instante y luego decía, mañana va a llover, y llovía. Otras veces se rascaba la nuca y anunciaba, el martes saldrá el 57 a la cabeza, y el martes salía el 57 a la cabeza. Entre sus amigos gozaba de una admiración sin límites. Algunos de ellos recuerdan el más famoso de sus aciertos. Caminaba con él frente a la universidad, cuando de pronto el aire matutino fue atravesado por el sonido y la furia de los bomberos. Olegario sonrió de modo casi imperceptible y dijo, «Es posible que mi casa se esté quemando». Llamaron un taxi y encargaron al chofer que siguiera de cerca a los bomberos. Estos tomaron por Rivera y Olegario dijo, «Es casi seguro que mi casa se esté quemando». Los amigos guardaron un respetuoso y afable silencio, tanto lo admiraban. Los bomberos siguieron por Pereira y la nerviosidad llegó a su colmo. Cuando doblaron por la calle en que vivió Olegario, los amigos se pusieron tiesos de expectativa. Por fin, frente mismo a la llameante casa de Olegario, el carro de bomberos se detuvo y los hombres comenzaron rápida y serenamente los preparativos de rigor. De vez en cuando, desde las ventanas de la planta alta, alguna astilla volaba por los aires. Con toda parsimonía, Olegario bajó del taxi, se acomodó el nudo de la corbata y luego, con aire de humilde vencedor, se aprestó a recibir las felicitaciones y los abrazos de sus buenos amigos. Benedetti Mario, La muerte y otras sorpresas, Madrid, Alfaguara, 1995, páginas 55 y 56. ¿Qué te pareció este cuento de Benedetti Mario? Me encantó como todos, Gaby. Igual que en El otro yo, me llama mucho la atención la manera pues aparentemente simple que tienen los narradores de Benedetti para decir las cosas y sin que esto implique pues una superficialidad. En muy pocas líneas nos contó una historia muy atractiva, pero de una forma muy sencilla y sobre todo accesible. Me gusta lo que dices, sencillo pero profundo. Y agregaría interesante y atractivo. Siempre hay mucho que reflexionar a partir de la lectura de los textos de Mario Benedetti. Si nos da tiempo, en alguna clase exploramos alguno de sus poemas. Y ahora te pido por favor que cuando trabajemos poesía, pues me recuerdes que tenemos pendiente a Benedetti. Sí, lo prometo. Muy bien. Comencemos ahora con el análisis de Los bomberos, el cual nos permitirá terminar de identificar algunas de las principales características del cuento. Y para guiar nuestro análisis en esta ocasión, usaremos como guía las preguntas que aparecen en la tabla de la página 102 del libro de texto de español. Aquí lo vamos a mostrar en este momento. Lo pueden ver en pantalla. Y bueno, vamos a ir llenando la columna de la derecha, la relativa al cuento. Y nuestras respuestas las iremos enriqueciendo con la perspectiva que nos otorgó el análisis de Baby HP. Después llenaremos la columna de la izquierda, la relacionada con la obra de teatro, a partir del trabajo del lunes pasado en que analizamos un fragmento de La cabeza del dragón de Ramón María del Valle Inclán.
Perfecto, Gaby, yo ya estoy lista. Comencemos, vamos a llenar nuestro cuadro. Alumnas y alumnos en casa, les pido que vayan pensando en sus respuestas y que preferentemente llenen su cuadro con las ideas que surjan de su reflexión individual. A partir de sus propias lecturas e ideas, las respuestas que demos aquí pueden servirles de referencia, pero lo ideal es que ustedes redacten las propias, aunque se parezcan. Pues mira, Gaby, ahí la primera pregunta nos dice, ¿cómo se presenta a los personajes? Y en este caso, pues como estamos hablando de Los Bomberos de Mario Benedetti, yo quiero contestar. Muy bien. Que los presenta el narrador en tercera persona. Y dice, por ejemplo, Olegario no solo fue un as del presentimiento, sino que además siempre estuvo muy orgulloso de su poder. Muy bien, María. Y estudiantes en casa, recuerden que la voz narrativa es a grandes rasgos la voz de quien cuenta la historia, es decir, la voz del narrador. Y esta puede estar en primera persona y lo utilizamos los pronombres yo, nosotros. En segunda utilizan los pronombres tú, ustedes y tercera, él, ella, ellos. Ahora, María, por favor, dime, ¿cómo se presenta a los personajes en Baby HP? Pues recuerdo que fue un reto para mí, para empezar, identificarlos. Y ayer dijimos que a la señora ama de casa, pues la presenta, o quizá mejor deberíamos decir que se dirige a ella en segunda persona. Por ejemplo, al principio del cuento dice, señora ama de casa, convierta usted en fuerza motriz la vitalidad de sus niños. Y también, por ejemplo, cómo descubrimos que el otro personaje es el narrador, quien nunca es presentado abierta y explícitamente. Sin embargo, tanto aquello sobre lo que habla como la manera de hacerlo dicen mucho sobre él. Muy bien, bravo, María. Pasemos ahora a la segunda pregunta. ¿Cómo se muestran los lugares donde suceden los hechos en Los Bomberos? Pues las descripciones de los lugares son breves y están entreveradas a las descripciones de los personajes y las acciones. Por ejemplo, dice así: caminaban con él frente a la universidad, cuando de pronto el aire matutino fue atravesado por el sonido y la furia de los bomberos. ¿Y en Baby HP? Pues de manera implícita, igual que como se presenta al narrador, en ese sentido, el tipo de producto que se oferta, que es el Baby HP, y la manera de hacerlo, dicen mucho sobre el mundo en el que ocurren los hechos. Pero es necesario inferir esta información, pues lo reitero, no está de manera explícita. Se nota que amas la literatura, María, pero también es evidente que has estado poniendo muchísima atención. Va la tercera pregunta. ¿De qué manera se indican las acciones y los diálogos de los personajes de Los Bomberos? Pues las acciones las indica el narrador mediante la tercera persona, mientras que los diálogos se incluyen entre comillas. Por ejemplo, dice así: Olegario sonrió de modo casi imperceptible y dijo, es posible que mi casa se esté quemando. Mientras que en Baby HP, las pocas acciones que se describen las enuncia el narrador y, pues vale la pena resaltarlo, forman parte del anuncio publicitario hecho cuento. Por ejemplo, dice así: el Baby HP está disponible en las buenas tiendas en distintos tamaños, modelos y precios. Por otro lado, me anticipo y te contesto que el cuento de Arriola no tiene ningún diálogo. No hay. Muy bien, y pues pasemos a la cuarta pregunta. ¿Cómo se denominan las partes del cuento de acuerdo con la estructura tradicional de esta clase de texto? Pues es planteamiento, nudo y desenlace, en el caso de Los Bomberos. Y se respeta esta estructura, pues en el planteamiento se presenta a Olegario y su habilidad para presentir los hechos. En el nudo se describe que él presiente que su casa se está incendiando, y en el desenlace se refiere al irónico final en el que es felicitado por haber presentido que en efecto se estaba quemando su propia casa y cómo aquello, a pesar de la tragedia, lo llenó de satisfacción.
Por su parte, en Baby HP, la estructura es un poco diferente, pues posee la de un anuncio publicitario. Y quizá la principal diferencia es que en el cuento de Arreola no hay nudo explícito como tal. Un posible nudo implícito sería la razón por la que un producto como el Baby HP podría ser necesario o porque alguien querría comprar uno, independientemente de las razones dadas por el narrador vendedor. Muy bien, María. Esto último solo refuerza lo que ya hemos explicado en otras clases, que las definiciones de los tipos de texto que aparecen en los libros son únicamente aproximaciones, es decir, definiciones generales. Siempre hay textos que se escapan un poco de las clasificaciones y de las definiciones, como Baby HP de Juan José Arreola, de la clasificación tradicional del cuento. Oh. Gaby, ahora llenaremos la columna del otro lado. Así es, María. Y para ello, como anticipé, trabajaremos a partir del fragmento de La cabeza del dragón de Ramón María del Valle Inclán, que analizamos el lunes pasado. Ay, pues por favor, podemos comenzar ya. Yo ya estoy más puesta que un calcetín de dragón. Y yo estoy más puesta que un calcetín, pero de bombero. Y hablando de calcetines, ¿qué te parece si invitamos a Ton a la lectura dramatizada de la última sesión? Podría ser nuestro invitado especial y ayudarnos a interpretar pues algún personaje. Creo que es una muy buena idea. Seguro que a las y los estudiantes les encantará. Lo único que sugiero es que primero consultemos a Mónica para pedirle su opinión. Ah, buena idea, Gaby. Al rato que hable por teléfono con ella le preguntaré. Pues bien, volviendo a nuestra columna sobre las características de una obra de teatro, ya que te encantan los retos y ya que te apasiona la literatura, por favor, responde. ¿Cómo se presenta a los personajes en el fragmento de La cabeza del dragón de Ramón María del Valle Inclán? Muy fácil, Gaby. A través de las acotaciones del autor y de las acciones y las palabras de los mismos personajes. Un ejemplo tomado de una acotación es el siguiente. 3 príncipes donceles juegan a la pelota en el patio de armas de un castillo muy torreado, como aquellos de las aventuras de Orlando. Y un ejemplo de sus acciones y palabras sería el príncipe Verdemar. Pero ya sabéis lo que dice la reina nuestra madre, cuando le repele las barbas al rey nuestro padre. Una casa no se gobierna como un reino. Una casa requiere mucha cabeza y el rey nuestro padre le da la razón. Muy bien, María. Y lo reitero, María, no solo amas la literatura, también has estado poniendo mucha atención y te has estado preparando al máximo. Pues bien, ya para terminar con el llenado de la tabla, dime, ¿cómo se muestra el lugar donde suceden los hechos de La cabeza del dragón? Igual que en la respuesta anterior, mediante las descripciones hechas por el autor en las acotaciones y por los personajes por medio de sus propias palabras. Un ejemplo del primer caso sería: aparece otra vez el duende entre las almenas y en lo más alto de las torres puntiagudas. Las cigüeñas cambian de pata. Y en casa les pido que también estén leyendo estas respuestas y ustedes mismos formulando las propias. Además de todo, María, veo que vienes inspirada. Ahora dime, ¿de qué manera se indican las acciones y los diálogos de los personajes? Las acciones se indican sobre todo en las acotaciones, como en el ejemplo que están mirando en pantalla, donde se escribe con letras cursivas, aunque también pueden incluirse entre paréntesis o corchetes. Aquí en el ejemplo vemos: en cursivas, 3 príncipes donceles juegan a la pelota en el patio de armas de un castillo muy torreado, como aquellos de las aventuras de Orlando. Por su parte, los diálogos se señalan mediante guiones largos o, como en este caso, incluyendo los nombres de los personajes al principio de cada línea, escritos con alguna marca tipográfica como las negritas o mediante mayúsculas como en el siguiente ejemplo. El duende. ¿No tienes la llave del torreón, príncipe Verdemar? El príncipe Verdemar. Mis hermanos y yo derribaremos la puerta. Y ya vemos que estás ahí terminando con la respuesta de la pregunta: ¿de qué manera se indican las acciones y diálogos de los personajes? Así es, tiene que quedar esta información muy clara
porque te va a ayudar a hacer la adaptación de tu cuento a un guión teatral. Entonces, todo esto debe de quedar muy preciso. Y pues ahora, María, por fin llegamos a nuestra última pregunta. ¿Cómo se denominan las partes de que se compone el texto? Lo recuerdo muy bien. Esta clase de textos se conforman por planteamiento, nudo y desenlace y puede contarse en uno o varios actos. Y los actos se dividen, a su vez, en escenas. Y como pueden verlo en pantalla, un libreto teatral incluye todas estas marcas. Y ahí lo podemos ver. Tenemos primero el título, que es La cabeza del dragón, después viene el autor y después nos indica la escena. Nos viene la acotación de la escena que tienen que seguir entre varias personas. Como vimos, están los actores, las personas encargadas de la escenografía, los caracterizadores y debajo ya está la obra de teatro como tal. También podemos ahí ver con más claridad cómo estos personajes están puestos en este caso con mayúsculas y tenemos ahí también puestos los diferentes signos de interrogación, de exclamación. Muy bien, María. Y mira, Gaby, ahora que ya veo esta tabla aquí completada, puedo entender con gran facilidad y me va a ayudar mucho a recordar la manera en que debemos trabajar cada aspecto al elaborar nuestra adaptación. Ese es precisamente el propósito principal de la actividad que acabamos de llevar a cabo. Bravo, María, hoy me has dejado anonadada. ¿Anona qué? Ay, Gaby, perdón que te recuerde, pero es que este es un programa dirigido a las y los niños y no debemos emplear ese tipo de palabras frente a ellos, debemos de ser muy correctos. ¿De qué palabras hablas, María? De las groserías, lo que me acabas de decir ahorita, Gaby. ¿Anonadada? Eso, pero no hay que repetirlo, Gaby, no sé qué significa, pero se escucha muy feo, hasta agresivo, es más, un poco vulgar. Si yo fuera tú, la verdad es que no repetiría demasiado esa palabra, y menos en Aprende en Casa, que llega a todos los rincones de México. Pero María, anonadada no es ninguna grosería. ¿Por qué no lo buscas en el diccionario? Por supuesto, Gaby, lo voy a empezar a buscar ahora mismo, porque siento que me acabas de decir cosas muy feas. No, María. Ah, no, lo estoy leyendo aquí, dice anonadar, abrumar o dejar muy desconcertado. Ya lo ves, María. Digo que me has dejado anonadada porque tu rendimiento ha sido muy bueno y me desconcierta, pero en buen sentido. Lo digo como algo positivo, como una sorpresa alegre. Ay, pues muchas gracias, Gaby. Ya entendí que antes de juzgar una palabra por su sonido, pues lo más conveniente sería que uno busque su significado en un diccionario. Alumnos y alumnas en casa, no me cansaré de decir que ese es un gran hábito. Consulten su diccionario. Sí, háganlo. La verdad, yo no sabía que un diccionario podía ser tan útil, interesante, es más, hasta divertido. Así es, María. Pero antes de concluir nuestra sesión de hoy, vamos a repasar brevemente las diferencias entre el discurso directo y el indirecto, así como los verbos que podemos emplear para introducir el discurso indirecto en narraciones y acotaciones. Recuerdo que esto ya lo habíamos estudiado. Por ejemplo, cuando trabajamos el reportaje sobre la localidad, al momento de presentar la entrevista que le realizaste a tu papá, pues utilizamos estos elementos. Qué bueno que lo recuerdes a las y los alumnos por si alguno lo había olvidado, aunque lo dudo mucho porque son también muy inteligentes y dedicados. Así es, Gaby. Para esto les voy a pedir que abran su libro de texto de español en la página 103 y que lean el apartado del fichero del saber. María, ¿me ayudas, por favor? Por supuesto, Gaby. Fichero del saber. El narrador emplea el discurso indirecto en la obra de teatro para explicar qué hacen los personajes. Generalmente se hace por medio de la tercera persona. Él dice que ella vendrá. Se usan palabras como dijo y exclamó para introducir el diálogo. Revisa los textos leídos y señala en ellos el empleo del discurso indirecto. Consulta cuál es la diferencia con el directo. Anota también ejemplos en una ficha y guárdala en tu fichero del saber. Muy bien. ¿Alguna duda? No tengo ninguna duda concreta, sin embargo me gustaría repasar este punto, pues supongo que será importante al momento de realizar mi adaptación, ¿cierto? Así es, María. Tendrás que usar tanto el discurso indirecto como el directo. En ese sentido, recuerda que el discurso indirecto se distingue por reproducir lo dicho por alguien más, sin emplear las palabras de manera literal, parafraseando lo expresado por otro,
como en las acotaciones, mientras que el discurso directo reproduce de manera literal lo dicho por alguien, como en ellos, como por ejemplo los diálogos y en los relatos sobre Villa, en los que se notaba claramente cuando hablaban los narradores y cuando los demás personajes. Pues Gaby, muchísimas gracias por esta sesión. No, al contrario, a ti, María. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con diferencias y similitudes entre un cuento y un libreto de teatro, de lengua materna español de 6º grado. Y espero que lo hayan disfrutado tanto como Gaby y yo. Nos vemos, hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar la parte del abdomen, el estómago. ¿Qué vamos a hacer, Yair? Nos vamos a acostar y nos vamos a poner boca arriba, poniendo los codos en el suelo y nos vamos a estirar las piernas. Lo que vamos a hacer es elevar una pierna 10 veces y después 10 veces la otra pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora la otra pierna. 1, 2. Muy bien. Estírala muy bien. Aprieta el estómago. Perfecto. Muy bien, Yair. Vamos a hacer 5 repeticiones por pierna. Elevación de la pierna derecha 5 veces sin tocar el suelo. 2 más. Estira muy bien. Exacto. Cambiamos. Pie izquierdo sin que toque el suelo. Muy bien. Estira muy bien. Sin que toque el suelo, perfecto. Una más, descansamos. Respiramos. Volvemos a respirar y nos preparamos para hacer otra vez el ejercicio. Levantamos pierna derecha, 1, sin tocar el piso, 2. Procura que no toque el piso tu talón, 3. Una más. Ok, seguimos trabajando el abdomen. Lo que vamos a hacer, Yair, en esta ocasión nos vamos a acostar totalmente y vamos a flexionar y estirar nuestras piernas, tratando de evitar que nuestros talones peguen en el suelo. ¿Sí? Nos acostamos, Yair, nos acostamos totalmente y hacemos 3 flexiones y extensiones. 1, 2, respira. Trata de que no peguen tus talones. Muy bien. Estiramos, flexionamos, 2, una más, respira y descansamos. Respira profundo, exhala, prepárate para la siguiente. 3 repeticiones. 1, 2, flexiona, estira bien sin que peguen los talones en el suelo. Alto. Respira. Aspira. Ok. Última. 3. 1, 2, 3. Muy bien, Yair. Bien hecho. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13, con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. Le damos las gracias a las maestras y los maestros que el día de hoy nos dieron clases. Nos vemos, hasta la próxima. Adiós, adiós. Adiós.